Muy buenas tardes a todos ustedes. Tengo el agrado de poder acompañar en esta etapa de aislamiento preventivo y obligatorio a la gente de AEFIP, quien me ha solicitado poder desarrollar una temática que en este momento entendemos es de interés, como qué es lo que está sucediendo a nivel reglamentación, y por ello voy a compartir con ustedes unas diapositivas que preparé que entiendo van a servir para poder analizar principales aspectos que se están publicando recientemente sobre, digamos, medidas para paliar estas cuestiones, no solamente desde lo económico, sino también desde lo impositivo. Recordemos que a través de los decretos de necesidad de urgencia, el 297 fue el primero, del 20 de marzo del año 2020, hubo una prórroga con el decreto 325 y con el decreto 408, que es el último publicado, del 26 de abril del 2020, bueno, se prorroga este aislamiento preventivo obligatorio para toda persona que habite, no solamente que sea residente o no, con el fin de proteger la salud pública, y esta nueva prórroga es hasta el 10 de mayo, en función de cómo se ha evaluado la curva de contagios de lo que es el COVID-19. Por supuesto que todo este aislamiento trae ciertas repercusiones en el ámbito económico y también influyen en lo que sería el ámbito impositivo. Por ello, la idea es un poco comentarles qué ha pasado en estas últimas semanas, ya que hay muchísimas publicaciones donde se hace análisis, y dijimos, vamos a tomar lo más relevante desde lo que sería el 15 de abril del año 2020, y donde se publicó una resolución que me parece muy importante, que es el registro de entidades pasivas, ¿sí? En este caso, ¿por qué entidades pasivas? Por el tipo de renta que obtienen. Aquí se derogó la Resolución General 3293, que era del año 2012, la cual establecía un régimen de información de las empresas o sociedades que hicieran una actualización de las autoridades societarias, así cuando también hubiera una modificación o hubiera distribución de participaciones societarias o transferencia de participaciones, ya sea a título gratuito u oneroso, y esto es lo relevante. Porque si uno se traslada un poquito en la historia, ya recordemos que la ley 27.260, que fue la ley de sinceramiento fiscal, en la cual se permitió la exteriorización de participaciones y de tenencia de activos en el país o en el exterior, y donde en esa ley de sinceramiento, que para algunas doctrinas lo llamó blanqueo y para nosotros era sinceramiento fiscal, que incorporó no solamente la exteriorización de activos, sino también que permitió ingresar a una moratoria. Bueno, en su artículo 90 disponía la creación de un registro de información de participaciones societarias y rentas pasivas que iba a estar a cargo de la Administración Federal. Con la Ley de Financiamiento Productivo, más conocida como la Ley PYME, número 27.440, esta ley introdujo algunas modificaciones a la ley 24.083, que es la que creó la figura del Fondo Común de Inversión, donde los califica en fondos abiertos y cerrados, y esta ley modifica el tratamiento en impuesto a las ganancias a determinados fondos comunes de inversión. Dentro de los sujetos obligados a informar se encuentran no solamente las sociedades comerciales, en este caso, cuando hablamos de sociedades comerciales, estamos incorporando también a las irregulares, asociaciones, fundaciones y establecimientos permanentes, así como los fondos comunes de inversión, quienes serán los obligados a informar lo que recién comentamos: transferencias a título gratuito o oneroso, distribución de resultados en el caso de sociedades comerciales, ¿sí? O distribución de participaciones. ¿Quién también va a estar obligado? Todas aquellas sociedades, ¿sí?, controladas, controlantes y o sociedades vinculadas,
de acuerdo a las definiciones que propone la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Recuerden que esta ley fue modificada a partir del 1 de agosto del año 2015, con lo cual esta Ley de Sociedades pasa a denominarse Ley General de Sociedades, y para quienes quieran buscar el texto actualizado, una cuestión a tener presente, que con esta reforma también se incorpora la sociedad anónima unipersonal. Otro sujeto obligado a informar son las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, que al 31 de diciembre fueran titulares de valores privados, participaciones o cuotas de fondos comunes de inversión. También están obligados a informar los apoderados. ¿Pero qué apoderado? Aquel que tenga amplias facultades, con lo cual se excluyen a aquellos apoderados para hacer gestiones ante el organismo a través del formulario 3283. Por ello, este régimen de información, que ya estaba en la resolución que ha sido derogado, y hacemos un breve repaso, nos permite informar toda transferencia o toda cesión, como les digo, a título oneroso gratuito, de qué tipo de activo financiero: títulos, acciones y participaciones en el capital social de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fondos comunes de inversión, que no hicieran oferta pública. Es decir, que acá cuando hablamos de títulos, el concepto títulos se utiliza como sinónimo también de bonos. Otra cuestión a informar también son, así como los títulos, acciones y participaciones, en entidades constituidas en el exterior sin oferta pública, y excluye en este punto a los fondos comunes de inversión. O sea que si el fondo común de inversión tiene oferta pública, no tendría que estarse informando. Así también tendrán que informar los títulos con oferta pública emitidos por sujetos radicados en el país o en el exterior, pero cuando se produzca una modificación en el control societario. Con lo cual, en este régimen de información, quien esté obligado va a tener que considerar, ¿sí?, todas aquellas cuestiones que puntualmente cita cuando tengo que actuar en el régimen de información. También la reforma que introduce la Resolución General 4697 hoy define qué debemos conceptualizar como beneficiario final, y se define en la misma resolución que sería toda persona que posea capital o derecho de voto de una sociedad, independientemente del porcentaje de participación o que el control sea directo o indirecto. Si yo en mi régimen de información no identifico al beneficiario final, por defecto tendrá o se va a considerar beneficiario final al presidente de la sociedad, socio gerente, administrador o la máxima autoridad de la persona jurídica. Cuando hablamos de el registro de entidades pasivas, hacemos referencia a rentas pasivas, y donde hoy la misma resolución me deriva justamente al artículo 292 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Este artículo ya está con el texto ordenado del decreto 894 del 2019, y donde rentas pasivas se encuentran definidas a aquellos ingresos que tengan origen en dividendos o cualquier forma de distribución de utilidades, ¿sí? Pero tengan cuidado, no va a ser renta pasiva el valor patrimonial proporcional devengado o cualquier otro reconocimiento contable, excepto que se tratara de sociedades holding, y donde su actividad principal justamente es la participación financiera en otras sociedades o entidades. También se consideran rentas pasivas a los intereses o cualquier tipo de rendimiento por colocación en el capital, salvo o excepto, cuidado con esto, que el ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o financiera regulada por las autoridades del país en la que se encuentre constituida o ubicada. También se considera renta pasiva a las regalías o cualquier otra forma de remuneración derivada de la cesión de uso o goce de una explotación de propiedad industrial, intelectual, asistencia técnica, cualquier otro activo intangible o digital, va a generar regalías.
Otro concepto que me lleva a definir rentas pasivas son las que provienen del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, salvo que la entidad controlada tenga por giro o actividad principal la explotación de inmuebles, en cuyo caso ya no sería una renta pasiva, sino una renta empresaria. Otra renta pasiva son las derivadas de operaciones de capitalización y seguros que tengan como beneficiaria a la misma entidad. Seguimos en la definición que renta pasiva son las que provienen de instrumentos derivados, excepto que se trate de operaciones de cobertura, ¿sí? Y por último, será renta pasiva los resultados producto de la enajenación de bienes o derechos que generen cualquiera de las rentas sobre los bienes indicados, es decir, un resultado de enajenación de acciones, valores representativos y certificado de depósitos de acciones, cuotas, participaciones sociales, inclusive cuota parte de fondos comunes de inversión, certificados en fideicomisos financieros, van a ser considerados renta pasiva. ¿Cuándo es renta pasiva? Cuando el generador de esa renta se encuentra en el exterior. Por ello, no son rentas pasivas las que provienen de la enajenación o cesión de inmuebles, ¿sí? O cualquier otro bien de uso que tenga por lo menos 3 años de antigüedad en los estados afectados a la generación de renta. O sea, si yo quiero profundizar cuándo voy a tener una renta pasiva, tendré que ir al artículo 292 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Y cómo se va a transmitir esta información? A través del régimen de información de participaciones, donde antes la resolución hablaba de una aplicación en el SIAP, ahora directamente a través de la página institucional. Allí tengo que habilitar la solapa. Por supuesto que, como toda norma, hay sujetos exceptuados. Si ustedes ven la enumeración que yo les propongo, la cual surge de uno de los anexos de esta resolución, no tendrían que informar las entidades que no persiguen fines de lucro y que coincide en su mayoría con aquellas que han obtenido el beneficio de exención subjetiva solicitado a través de la Resolución General 2481 de Impuesto a las Ganancias, donde están excluidas las cooperadoras escolares, asociaciones, fundaciones o cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro, pero que destine, y acá viene lo relevante, los fondos generados a la promoción de actividades hospitalarias bajo la órbita de la administración, así como incorpora bomberos voluntarios, comunidades indígenas, instituciones religiosas, uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración, cualquier otra sociedad de empresa cuyo capital pertenezca totalmente al Estado, nacional, provincial, municipal, las empresas o explotaciones unipersonales definidas en el último párrafo del artículo 53 en el nuevo texto ordenado de impuesto a las ganancias, que es cuando la renta que obtiene una persona humana, ¿sí?, producto del ejercicio de una profesión o oficio, se complemente con una actividad comercial. Por ejemplo, un profesional que tenga una clínica, o un caso más sencillo, el farmacéutico o el veterinario que vende productos o que vende medicamentos para las mascotas, ahí estamos en presencia de una empresa unipersonal. Por último, quedan excluidos los fideicomisos. ¿Pero qué fideicomisos? Los fideicomisos no financieros que están reglamentados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro de esta resolución general 4697, también nace un régimen de registración de operaciones de transferencias de ciertos activos financieros. Por ejemplo, ¿quiénes tendrán que informar? Sociedades, asociaciones, fundaciones, fondos comunes de inversión abiertos, ¿sí?, personas humanas y sucesiones indivisas, cuyos ejercicios hubieran cerrado al 31 de diciembre del 2019. Y aquí viene una novedad, y por eso lo resalté dentro de la diapositiva que ustedes están observando, y es que todo sujeto que sea titular de más del 50% de las acciones, o que tenga una participación superior al 50% en el capital de la sociedad, ya sea del país o del exterior, así como directores, gerentes,
miembros del órgano de fiscalización en el país o en el exterior, obtengan una renta pasiva, recuerden, definida en el artículo 292 del decreto reglamentario, superior al 50% de los ingresos brutos, deben informar las rentas pasivas obtenidas desde el año 2016 hacia adelante, hasta el 2019, que es el periodo que se acaba de cerrar. Esta información comenzará a cumplirse a partir del 28 de julio y conforme el dígito verificador de la CUIC del agente de información. A tener en cuenta porque estos regímenes de información, cuando son incumplidos, generan multas agravadas en el artículo 39.1, comienzan con el 38.1, que se pueden salvar en la infracción, ¿sí? Porque se puede presentar antes de los 15 días y tendría una reducción, pero si yo no cumplo, tengo multas agravadas en el 39 a continuación. Cuando hablo de multas agravadas, estamos hablando de 500 a 45.000 pesos de multas, ¿sí? Por otra parte, siguiendo con estas novedades, se publicó la Resolución General 4698, es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción. Recordemos que esta resolución nace para reglamentar al decreto de necesidad de urgencia 332 que creó este programa y donde los empleadores que tuvieran hasta 100 empleados se registran a través de la opción Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, más conocida como ATP, dentro de la página web del organismo. Allí va a tener que brindar una serie de datos que se va a colocar dentro de la página y este procedimiento, ¿sí? Permitirá al empleador gozar del beneficio de postergación del vencimiento del pago de las contribuciones patronales, ¿sí? Que se devengaron durante el mes de marzo del año 2020 y donde para lograr una adecuada instrumentación de los beneficios de postergación, se prorroga el vencimiento de presentación y pago de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social devengado durante el periodo 2020, de acuerdo a un cronograma que se ha previsto. Pero ¿qué pasa? A raíz de la prórroga de los vencimientos en materia de seguridad social y a raíz de la prórroga, como vimos al inicio, del aislamiento preventivo y obligatorio, es que se también prorroga la posibilidad de informar del 9 al 16 de abril, como del 13 al 16 de abril, cambia el periodo para informar la situación en que se encuentra el contribuyente a través del sistema registral, donde todo sujeto será caracterizado con el código 460, beneficio decreto 332 del 2020. ¿Sí? Otra novedad se da con la Resolución General 4699, publicada el 17 de abril, vinculado justamente a los registros de datos biométricos, ya que la Resolución General 2811 implementó de forma obligatoria el registro de identificación y registro de la digitalización de la fotografía, la firma, la huella dactilar y la imagen reproducida del documento nacional de identidad. Estos datos permiten garantizar al contribuyente que no haya errores o que alguien robe su identidad, como ha ocurrido en algunas oportunidades pasadas para obtener una quit y generar facturas apócrifas, que es uno de los principales problemas con los cuales lucha el organismo. Por ello, esta figura exige que todo contribuyente haya, o al menos se intenta que al día de la fecha, haya hecho la registración de lo que son datos biométricos. El dato biométrico, fotografía, firma, huella dactilar y la foto del documento. Sin embargo, hay necesidades de adecuaciones porque justamente las dependencias que atendían generalmente con turno para poder hacer este registro, ha previsto la resolución 4685 con carácter excepcional
disponer la utilización obligatoria de la modalidad presentaciones digitales, para que se evite la asistencia a las dependencias para realizar ciertos trámites o gestiones. Por ejemplo, la resolución prevé cuáles serían los trámites. Por ejemplo, si yo necesito presentar una consulta vinculante de la Resolución General 4497, hacer una baja o recambio de memoria del controlador fiscal, necesito hacer un cambio de domicilio de personas humanas, es decir, no lo puedo hacer por sistema, sino que necesitaría hacer un trámite personal, lo voy a interponer a través de la presentación digital, un cambio de cierre de ejercicio, cancelar la inscripción por fallecimiento, modificar la capacidad productiva. Otro ejemplo pueden ser el registro de operadores de granos, reorganización de sociedades, solicitar el reintegro de saldos de libre disponibilidad a través de la Resolución General 1466 o presentar la acreditación de zona de emergencia. Bueno, esta exhibición de tener que registrar datos biométricos para poder utilizar la modalidad presentaciones digitales se prorroga hasta el 30 de junio del año 2020 para todo contribuyente que necesite hacer alguno de los trámites de los cuales mencioné simplemente una porción. Hay muchos más trámites que podría hacer bajo la modalidad de presentaciones digitales. Otra novedad publicada fue la Resolución General 4700, publicada en Boletín Oficial el 17 de abril del 2020, que prevé un plazo adicional para aquellas entidades que han optado por la reorganización empresaria. Recordemos que el artículo 80 nos define en el nuevo texto ordenado que toda sociedad que decida fusionarse o escindirse, y aquí hablamos de sociedades regulares, irregulares y empresas unipersonales, únicamente por fusión o escisión, tienen un ingrediente adicional a informar, que es justamente el plazo a partir del cual, digamos, van a iniciar actividades. Esta comunicación es obligatoria, esa comunicación, vuelvo a insistir, de acuerdo al artículo 172 del decreto reglamentario, prevé que hay una serie de requisitos entre lo que es el mantenimiento del 80% del capital de la antecesora, el mantenimiento del 80% de la participación, mantener por lo menos, ya sea en forma horizontal o vertical, la actividad desarrollada por la antecesora en las continuadoras, y a la fusión y escisión se le agrega el comunicado de la reorganización, lo cual se evalúa también dentro de la reglamentación vigente, que es la Resolución General 2513, donde tienen un plazo para informar los trámites, especialmente la publicidad de la reorganización en el Registro Público de Personas Jurídicas, en Capital Federal sería la Inspección General de Justicia, para lo cual tiene un plazo de 180 días corridos para hacer este informe de la publicación en el Boletín Oficial. Bueno, a raíz de este aislamiento, se ha previsto con carácter excepcional adicionar a estos 180 días un plazo de 90 días corridos que se sumaría al ya previsto para contribuyentes o responsables en caso de fusión o escisión que deban hacer la comunicación del procedimiento de reorganización. Recordemos que hay jurisprudencia administrativo-judicial que ha entendido que esa omisión es causal de resolución del procedimiento de reorganización, digamos, reflotando todas las obligaciones impositivas. También se publicó la Resolución General 4695, que me pareció importante traer la colación de la publicación de la Resolución 23 del Tribunal Fiscal, porque ya la administración había previsto una feria administrativa conforme los lineamientos de la Resolución General 1983 hasta el 26 de abril del año 2020. Presumo que puede haber una próxima corrección, pero el Tribunal Fiscal, ¿sí?, ha previsto feria extraordinaria, la cual se llevó adelante a partir del 17 de marzo del año 2020, y donde
esta feria extraordinaria se irá prorrogando conforme los plazos que disponga el Poder Ejecutivo a través de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Y qué pasa con los recursos de apelación, recursos de amparo por mora, recursos de repetición interpuestos ante el Tribunal Fiscal mediante expediente electrónico? Bueno, lo que plantea el tribunal es que durante esta feria extraordinaria, los expedientes se seguirán sorteando entre las distintas salas a través de un sorteo en los mismos días que prevé la acordada 840, pero la reunión se hará a través de videoconferencia con los vocales participantes de cada sala a los que se va a asignar el expediente para trabajar. Por último, se publicó el 24 de abril del 2020 la resolución 52 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Recordemos que la ley 24.467, que es más conocida como la ley PYME, tiene como objetivo promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, impulsando determinadas políticas de alcance general para la creación de nuevos instrumentos de apoyo, así como la consolidación de los ya existentes. La resolución conjunta 4642, ¿por qué conjunta? Es entre la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, hoy sería la CEPYME, y AFIP, que establecieron un procedimiento de reinscripción automática en el registro de empresa PYME para poder obtener los distintos certificados que le dan derecho a una serie de beneficios. Estos certificados generalmente tienen un vencimiento que es el cuarto mes posterior al cierre de ejercicio de la empresa. Si usted tiene un cierre de diciembre por ser persona humana o sucesión indivisa, el certificado PYME vence en abril. Bueno, la resolución 52 de la CEPYME ha prorrogado por única vez la vigencia de los certificados que me permiten, por ejemplo, entre los beneficios, haber accedido al plan de pagos de 120 cuotas con reducción de intereses y condonación de multas no firmes, me permite compensar impuesto al débito y crédito bancario digamos, como pago a cuenta de impuesto a las ganancias, en un 100% para micro y pequeña empresa y en un 60% para mediana empresa, permitiendo que el remanente de ese impuesto no podrá ser compensado con otros impuestos, solo podrá trasladar el 34% de los créditos. Si yo tengo el certificado PYME también, puedo acceder al beneficio de diferir el IVA a 90 días o, en este caso, compensar y devolver los saldos de manera simplificada. Cuando se pueda probar la existencia de saldos a acreedores y deudores, se compensarán mediante cuentas tributarias. Y se autoriza, dentro de los beneficios a las pymes, al Poder Ejecutivo Nacional a emitir bonos de deuda para la devolución de saldos existentes previo a la sanción de la ley. Por eso es tan importante el certificado PYME para este tipo de entidades. Y hasta aquí las novedades publicadas en esta última semana. Como siempre, les agradezco el hecho de haber participado y le agradezco a la Secretaría de Capacitación y Cultura por haberme convocado para hacer esta pequeña reseña de normas impositivas. Probablemente nos encontremos a futuro con otras novedades o temas a desarrollar que entendemos es una forma de colaborar y de seguir reunidos trabajando en pos de mejorar el desempeño de nuestras tareas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana.